Es padre, Señor, cantarte, aplaudirte, celebrarte y declarar tu victoria, Señor, lo mucho que has añadido a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos a ti las gracias, Padre. Amén. Puede tomar su lugar y vamos a entrar en este estudio. Y hoy le quiero aclarar que vamos a estar participando todos juntos. Así que al rato le voy a pedir voluntarios. Y si no, tomamos víctimas. O sea, todo funciona, ¿verdad? Entonces, preferimos los voluntarios y ahí vamos. Okay, can you put the first slide, please? It's taking a little longer here. Okay, si recuerda, estamos nosotros en esta serie de raíces. Deja hacerme para acá para no estar tan atrás. Y lo que estamos buscando es echar raíces profundas nosotros. Y estas semanas hemos estado viendo diferentes aspectos de la observación de cómo estudiar la Biblia. Estaba teniendo una conversación aquí en la cafetería antes de entrar y pues para nosotros es increíble cuando como este mes pasado era el mes de apreciación de los pastores. Entonces no sé si lo notó, había una mesita ahí, inclusive un cierto día vino alguien de la junta directiva de la iglesia y hizo mención de ello, que si alguno de ustedes deseaba escribir alguna notita mencionando cualquier cosa, pues era padre, ¿no? Y entonces nosotros pues recibimos de aquí algunas, inclusive no sé si la alcanza a leer acá. Dice, para el pastor Lauren y para el pastor Javier, son los mejores. Y entonces fue uno de los niños que lo escribió. Y dice uno, pues no había regalo ni nada, nomás era la notita. Y dice uno, wow, qué increíble, qué bendición que haya gente que expresa aprecio hacia los demás. Y las palabras son algo que nosotros típicamente no pronunciamos lo suficiente, aún entre familia. No decimos suficiente, oye, me encanta cómo te ves hoy. Oye, gracias por prepararme esto. Oye, qué padre que lavaste los trastes. Lo haces con tanto esmero, lo aprecio mucho, etcétera. Cualquier cosa. Y entonces, en este caso, todas las que ven ustedes ahí las recibimos nosotros de diferentes personas de la congregación, aún de las reuniones en inglés. Que bueno, pues no estamos predicando regularmente en la reunión en inglés, pero fue bonito. Y ya las va escuchando uno, y es que cuando dijiste, cuando has añadido o lo que sea, es bonito. Y entonces nosotros buscamos tener la apreciación, y entre nosotros, por ejemplo, como no sé si alcanza a leer ahí, este es un hombre que está escribiendo su carta de amor y dice: para mi amor, recuerdo la primera vez que nos vimos. Cuando hablamos parecía que nos conocíamos desde siempre. Me encantó aquel día que me pediste ir a tomar un café. Yo estaba deseando saber más de ti. Sentía tanta calma contigo y a la vez nos divertimos tanto juntos, etcétera. Y entonces estas son las cartas, y lo que habíamos estado diciendo, mi esposa y yo, hablando de nuestras cartas, nosotros las leímos tranquilamente, nos sentamos, las leí yo, se la pasé, la leyó ella, porque es aprecio que la gente está expresando. Pero ¿cuántas veces cree que vale la pena leer algo así? Pues muchas. Porque se está uno preguntando, por ejemplo, acá, ¿y por qué empezó a escribirla en inglés y luego la puso en español y luego nos incluye a los dos? Y es bonito. Y entonces en la carta de amor, pues uno también se pregunta, dice para mi amor, no para el amor de mí, dice para mi amor. Y empieza uno a desglosar. Y la semana pasada empezábamos a analizar cómo nosotros podemos irnos fijando en esto. Y mencionábamos el aspecto de que la Biblia para nosotros es una carta de amor de parte de Dios. Es donde Dios nos está diciendo todas las cosas que Él quiere que nosotros sepamos, lo especial que somos, lo mucho que nos ha amado desde el principio, el propósito con el cual nos creó, las intenciones de su corazón para nosotros, lo mucho que Él quiere utilizarnos, lo mucho que sabe que aunque nosotros fallemos, Él va a poder rescatarnos, etcétera, etcétera.
Y nosotros podemos estarlo leyendo y nos alimentamos y nos estamos fortaleciendo. Y estas son las raíces que hemos estado hablando que queremos echar. Y por esa razón es que leemos la Escritura, no para llenarnos la cabeza nomás de conocimiento y de datos históricos, sino porque es una carta que Dios está tratando de comunicarse con nosotros y que se nos olvida, así que la escudriñamos muchas veces. Hemos estado insistiendo en esto, que nosotros hacemos 3 cosas y todavía no terminamos la primera parte, que es la parte de la observación, donde estamos preguntando, bueno, ¿qué es lo que veo? Cuando leo la Escritura, no porque alguien me lo dijo, sino ¿qué es lo que yo veo ahí? ¿Qué es lo que puedo apreciar de ello? Ya después veremos qué significa y cómo funciona o cómo lo aplico. Y entonces nosotros hemos también tomado estas escrituras que ilustran ese proceso. En Nehemías, capítulo 8, verso 8, dice que leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. El propósito de ello, note, era leer y luego el significado y luego comprender o aplicar. Y Proverbios 2:4, el último verso de allí que ve en pantalla, dice: búscalos, hablando de inteligencia y entendimiento, búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Que nosotros nos metemos a la Escritura y empezamos a rascar, a ver qué encontramos. Y hasta aquí nos habíamos quedado la semana pasada. Decíamos que cuando estamos estudiando debemos de poder leer con toda la mente, o sea, aplicar el cerebro pues en todo lo que da, leer repetidas veces, leer pacientemente, y decíamos que eso implica tiempo. Lo digo porque constantemente nosotros podemos decir, si llego a tener tiempo voy a leer la Biblia. Pero la realidad es que es una de las cosas que deberíamos de llenar primero nuestro horario y apartar el tiempo para que cuando estemos en esos minutos, capaz de que usted dice, nada más puedo dedicarle 15 minutos, pues dedíquele los 15 minutos, pero lea pacientemente en ese tiempo. Téngase paciencia. Dice, no lo entiendo. Está bien, sea paciente consigo mismo, pero sea paciente con el texto. Y bueno, cuando le decíamos de leer selectivamente, aquí nos quedamos la semana pasada. Habíamos hablado de que íbamos a hacerle preguntas y les había puesto la ilustración de la trampa del ratón con el cacahuate, que queremos atraer a lo que está en la Biblia. Y entonces, por lo mismo, hacemos al texto este tipo de preguntas. Entonces, vamos a ir desglosándolas un poquito. ¿Quién? Que esta primera pregunta, nosotros queremos saber quién está en el texto, quién vemos nosotros y qué se puede decir acerca de estas personas. Por ejemplo, ¿qué se sabe de la persona? Puede ser que nosotros leamos una escritura, por ejemplo Mateo capítulo 1, y nos habla acerca de la genealogía de Jesús y menciona a Rahab y nos dice que es Rahab la ramera, y dice, una caramba. Una ancestra de Jesús era Rahab. Y dice uno, bueno, pues, ¿pero por qué? A ninguno de nosotros nos gustaría que tuviéramos ese título, ¿no? Por ejemplo, ahí en Cholula, le estaba diciendo a una pareja que ahí en Cholula, Puebla, en México, donde nosotros vivíamos, tenían un concurso que le llamaban el Rey Feo. Y yo pues decía, pues ¿qué es eso? Yo gané, soy el más feo del pueblo, ¿no? O sea, qué padre. Y ¿qué se sabe de la persona? Es el feo, es el toques, porque es el electricista. O sea, ¿qué se sabe de la persona bíblica? Por ejemplo, de Simón Pedro. O sea, tenía a su hermano Andrés. Entonces Andrés probablemente era, Andrés el hermano de Pedro. Bueno, pues es lo único que se sabe de él, y de repente eso es lo que nosotros podemos saber. Por ejemplo, lea conmigo este verso en Salmo 51. Empieza a leer el verso 1. Dice ahí, ten misericordia de mí, oh Dios, en la parte inferior de la pantalla, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. ¿De quién está hablando? O sea, ¿quién está diciendo borra mi pecado?
Y entonces el mismo Salmo tiene este texto ahí, y nada más como nota, este texto no es algo que metieron por ahí extra, es parte del texto bíblico. Y dice así: para el director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo después que cometió adulterio con Betsabé. ¿Qué había hecho David? Cometió adulterio. Y entonces nos dice claramente, entonces cuando dice ten misericordia de mí, oh Dios, es porque el profeta Natán lo confrontó y le dijo: tú cometiste adulterio. Lo agarraron con las manos en la masa. Y esta es la reacción de David. Pero si no sabemos que es David, pues no tiene sentido. Si no sabemos qué hizo, no tiene sentido. Y entonces necesitamos saber quién. Necesitamos también saber qué es lo que dice la persona y qué es lo que hace o hizo la persona. Entonces, en el caso que vimos allí de David, pues ya sabemos qué hizo. En otros casos, por ejemplo, me encanta este pasaje. Está en Lucas 24, versos 28 y 29. Esto es después de que Jesús había resucitado y va y se encuentra con un par de creyentes que iban ahí camino a Emaús. Y dice así el verso 28: para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Entonces, voy a pedir aquí a mis dos, yo digo, ni modo, la voy a hacer de Jesús yo, ¿verdad? Pero aquí ellos van caminando. Venga, súbanse al estrado. Sí, súbanse. Y ellos van a caminar, como que van camino a Emaús. Y dice que Jesús va con ellos y ya iban platicando. Oigan, oye, fíjate. Y entonces siguen caminando. Y ya que llegaron a Emaús, dice que Jesús hizo, ahí dice el verso, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Como que ahí nos vemos. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? No los oigo. Ellos le suplicaron ¿qué? ¿Me están suplicando? Quédate con nosotros. Ok. Y entonces los acompañó a la casa. ¿Ven la importancia del detalle? El Señor como que fingió demencia y así como que se puso de actor. Hizo como que iba de lejos. ¿Por qué? Porque quería que ellos reaccionaran y que hicieran algo para demostrar que tenían ganas de estar con Dios. ¿Cómo vemos a las personas actuando? Luego, ¿qué? Cuando vemos el texto, nosotros debemos preguntarnos, ¿qué hay ahí? Vaya, las preguntas serían, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo ahí? Bueno, ya lo describimos. ¿En qué orden? ¿Cuál es el argumento? ¿Qué es lo que está tratando de asegurar este pasaje, declarar? Y una buena pregunta, ¿qué está mal? Porque hay veces que dice uno, no entendí. Por ejemplo, en un caso está el rey Saúl, regresa victorioso, conquistó y mató y trae ahí un montonal de ganado. Y llega el profeta Samuel y le dice, ¿qué es esto del ruidajal de animales que oigo? Pues algo estaba mal. Y dice uno, bueno, a ver, espérate, ¿qué está mal? Y es importante poder saber esas preguntas. ¿Dónde suceden estas cosas? Eso también es importante. Y vamos leyendo el texto y a ver, ¿dónde están? Por ejemplo, en este pasaje que estábamos hablando, decíamos que iba Jesús con los 2 discípulos, iban caminando camino a Emaús. ¿Dónde está Emaús? ¿Y qué tipo de ciudad era? Etcétera. Y entonces nosotros vemos acá, este es el Mar Muerto, acá. Ahí la chiva esa grandota, ese es Jerusalén. Y allá está Emaús, son unas 7 millas, unos 11 kilómetros. No estaba tan lejos, no estaba cerca, pero no estaba tan lejos. Y van caminando, tuvieron un buen... es diferente a decir caminaron 100 millas.
o caminaron media milla. Entonces nos da una idea de cuán larga era la conversación, qué tipo de cosas estaban sucediendo, tuvieron que cruzar agua o no, tuvieron que cruzar una montaña o no, etcétera. Luego nosotros también debemos preguntar cuándo sucedieron estas cosas. O sea, ¿cuándo, en qué hora del día, qué mes, qué fecha, cuál era la temporada, para darnos una idea de la temperatura? Aquí no es lo mismo decir que sucedió en el mes de diciembre que sucedió en el mes de junio. O sea, ya te dice uno, ok, es cuando estaba seco o es cuando estaba mojado y frío, etcétera. Dice acá en Marcos 1:35, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. ¿Por qué es importante esto? Porque dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó. ¿Qué sucedió? Jesús se fue a orar. ¿Quién lo hizo? Jesús. Pero el cuándo, no nos dice ahí dónde, pero sí nos dice cuándo, nos dice a la mañana siguiente antes del amanecer. En este caso, los versos anteriores describen algo que en ese día el Señor había estado muy ocupado, muy cansado. Estaba notando que en la escritura solamente describe 52 de los días de la vida de Jesús, ya de cuando es su ministerio. Todo lo que nosotros leemos de la vida de Jesús sucedió en 52 días. Entonces fueron muy poquitos y en esta ocasión estaba muy cansado. Pero dijo el Señor, ay no, hoy estoy muy cansado, hoy toca descansar, hoy me voy a quedar en cama. ¿Dijo eso? ¿Qué hizo? Se fue a un lugar aislado para orar. Eso es importante porque nos habla de la necesidad que tenía Jesús de orar. Y entonces, si nosotros notamos eso en el pasaje, nos da una idea de cómo nosotros podemos también tener esta necesidad. Luego el por qué. Esa es de las mejores preguntas, porque esta pregunta no tiene casi fin. Si usted tiene hijos y usted les dio chance a ellos, ¿qué es la pregunta favorita de los niños? ¿Por qué? Ay, mi hijo, métete. ¿Por qué? Porque está frío. ¿Por qué? Porque estamos ya llegando al otoño. ¿Por qué? Porque estamos en el mes de noviembre. ¿Por qué? Porque es el que le sigue octubre. ¿Por qué? Porque alguien así hizo el calendario. ¿Por qué? Porque... ¿verdad que hay muchos porqués? Los japoneses inclusive desarrollaron un método que le llaman el método de los 5 porqués. Y entonces cuando algo no funciona, cuando algo hay que mejorarlo, ellos dicen ¿por qué? Pero el chiste es decirlo 5 veces, ¿ok? Ahí le va. Leví, ¿por qué llegaron tarde algunos? Fuerte para que te oigan. Porque había tráfico. ¿Por qué había tráfico? Porque había un accidente. Ya vamos en 2. ¿Por qué había un accidente? Porque, bueno, ok, ¿y por qué chocaron los 2 carros? ¿Perdón? Porque estaba lloviendo. ¿Y por qué estaba lloviendo? Porque Dios quiso. Pero sí nota que ya tuvimos un poco más de detalle. Y entonces cuando nosotros empezamos a preguntar el por qué, o sea, por ejemplo, aquí lea conmigo estos pasajes. Estamos en Marcos 4:35. Nos dice, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. ¿Cuál sería la pregunta obvia? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer al otro lado del lago? Y luego el siguiente verso, Marcos 5:1 y 2. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos, o Gadarenos, como dice en otra traducción. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Entonces, ¿por qué dijo el Señor crucemos al otro lado del lago?
para ir a ver al Gadareno, al Gesareno, ese. Luego verso 18 nos dice: mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. ¿Por qué fue Jesús al otro lado del mar? A liberar a este hombre geraseno. ¿Y qué más hizo Jesús? Nada más. Dice uno, ¿por qué? ¿Por qué no hizo otra cosa Jesús? Es una buena pregunta. Y luego se va a regresar y el otro quiere acompañarlo, pero Jesús le dice que no. ¿Por qué? Es buena pregunta. No le voy a tratar de dar la respuesta. Pero nomás quiero que usted pueda decir, pero eso no tiene, ¿pero por qué? Y la pregunta más clave, ¿para qué? O ¿para qué? ¿Qué debo de hacer? El libro de Deuteronomio me encanta. Antes de que existieran las Biblias electrónicas, donde puede uno buscar frases así facilísimo, tenía yo una concordancia de papel y era más o menos un tumbaburros de este tamaño. Y entonces ahí a buscar, a ver, ¿por qué dice? ¿Para qué? Y en el libro de Deuteronomio encontré una cantidad de veces que dice, ¿para qué? Para que esto, para que tengas prosperidad, para que tengas larga vida, para que dures mucho tiempo en la tierra a la que yo te voy a llevar. Y dice uno, hay cosas que Dios está prometiendo claramente. Entonces, esto es lo que le llamamos leer selectivamente, donde estamos, le damos un recorrido, un pasón, y la primera vez estamos buscando el quién, la segunda vez estamos buscando el qué, y luego vamos a buscar el dónde, luego vamos a buscar el cuándo. No todo al mismo tiempo, una tras otra. Leemos repetidas veces y selectivamente estamos tratando de seleccionar el texto. Pero hay dos cosas más que queremos ver hoy. Una es leer con oración. ¿Alguna vez ha leído algo y se atora? Yo sí. Y dice uno, pues ahí no lo entendí. Y entonces es cuando nosotros podemos leer con oración. Y decimos, antes de que vamos a leer la Biblia, decimos, Señor, ayúdame a entender. Y si nos atoramos, decimos, Señor, ayúdame a entender. Y cuando terminamos de leer, Señor, ayúdame a aplicar y ayúdame a aprender de lo que suceda, para bien o para mal. Capaz de que me equivoco en cómo lo aplico, pero quiero aprender, Señor, y nos ponemos a orar. Vamos a hablar más acerca de la oración más adelante. Pero también lo otro que queremos hacer es leer con imaginación. O sea, decía un pastor amigo mío, dice, yo no entiendo cómo la gente toma el libro más emocionante del mundo, que es la Biblia, y lo hace aburrido. Y pues sí. Entonces, ayudémonos a nosotros mismos. Vamos a leer con imaginación. Por ejemplo, ¿qué maneras nos referimos? Una, la podemos actuar. Y podemos hacer algo donde tenemos a varias personas y están actuando y ya lo vimos, ya queda más visual. Y mientras mejores actores son, o mientras más disfraces tienen, o mientras más discursos, pues recursos, mejor. Como habíamos dicho en otras ocasiones, y se lo vuelvo a insistir, si sabe leer y tiene acceso a través de su teléfono, de su computadora, o simplemente tiene varias Biblias, lea diferentes traducciones, en inglés, en español, en todos los idiomas que usted sepa. Otra sugerencia, transcríbala en sus propias palabras. Lea el pasaje y luego lo puede, a ver qué entendí, y trate de contarlo. Inclusive trata de escribir la historia. Por ejemplo, imagínese la historia de David y Sansón y Goliat. Ya iba a decir, sí, David y Sansón no tiene nada que ver. David y Goliat. ¿Se acuerda de David y Goliat el gigante? Entonces nosotros podríamos leer esa historia y luego escribirla, a ver cómo, o sea, en nuestras propias palabras. Y entonces el gigantote con sus patotas que tenía y aventó, y empezamos a imaginarnos, porque estamos aplicando
imaginación. Inclusive podemos tratar de contárselas. Cuando estaba nuestra hija chiquita y le leíamos, mira, y aquí, y Jesús y el demonio. Y decía ella decía, ¿el demonio? O sea, pero se ponía un moño en la cabeza. ¿El demonio? No moño, demonio. Porque estaba usando su imaginación, estaba metiéndose con todas las cosas. Y decíamos también es importante escucharla. Por ejemplo, puede escuchar una grabación en línea, lo que sea, inclusive le reproduje algo la semana pasada en otros idiomas, pero puede escucharla que alguien más se la lea. No es lo mismo que se la lea un hombre que se la lea una mujer. Yo le podría pedir a mi esposa que me la leyera, podría pedirle a mis hijos que me lo leyera. O sea, la podemos escuchar de muchas maneras. Alguien que tiene otro acento que nos la lea. Porque nos ayuda a entender. Ya no estamos nosotros tratando de pelearnos con la lectura y le estamos escuchando y, ok. ¿Sabía que la Biblia y la mayoría de los libros en la antigüedad no se leían, sino se transmitían verbalmente? Así fueron diseñados para contar las historias. Y luego, aparte de escucharla, la otra cosa que podemos hacer para que tenga imaginación es adaptar el entorno. Por ejemplo, si usted está leyendo que Jesús estaba cruzando el mar, pues nosotros vivíamos junto a un lago. Sería muy padre salir al lago, sentarse en una banca y ahí leer la Biblia mientras que está uno escuchando las cosas. Allá en Chicago es tan grande el lago, no vivíamos así junto al lago Michigan, pero si estuviéramos, hasta oye uno las olas del lago. Igual a lo que era el mar de Galilea. No, es un gran lago, nada más. Entonces eso le da uno, ok, que está leyendo una historia en el desierto, pues se va a un lugar muy, muy abandonado, que está uno leyendo otras cosas. ¿Puede usted cambiar su entorno para meterse en ello? ¿Requiere tiempo? Sí. ¿Vale la pena? También. Porque nos ayuda a aplicar la imaginación. Entonces estas son las estrategias que queremos utilizar. Ahora, lo que vamos a hacer en el resto del tiempo que nos queda es algo muy sencillo. ¿Cuántos de ustedes han leído la parábola del hijo pródigo? A ver, levanta su mano si ha leído la parábola del hijo pródigo. ¿Ok? Bueno, ok. La vamos a leer ahorita rápido y vaya familiarizándose con la historia. Y vaya pensando en todo lo que hemos dicho. ¿Ok? Vamos a buscar, lo que queremos es dedicar toda la mente, concéntrese, etcétera, y lea conmigo en voz alta. No en voz alta, lea junto conmigo. De la misma manera, estamos en Lucas 15, versos 10 al 32. Lo voy a leer de corrido. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Y entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo.
Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar un gran banquete. Con un gran banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa, y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebremos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y el padre lo volvió a recibir. Ahora, vamos a hacer las preguntas. Entra la pregunta del quién. ¿Quién está en la historia? El padre. ¿Quién más está en la historia? ¿Quién? Los dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. ¿Quién más? El jornalero que lo contrató. Muy bien. ¿Quién más? Ok, los cerdos. Ahí yo me quedé, dije, eso los pongo, bueno. ¿Quién más? Los sirvientes, muy bien. ¿Quién más? Pues esta es la lista que yo saqué. Como decíamos, está el padre, los dos hijos, los habitantes en general de la tierra donde llegó el hijo menor, y específicamente el agricultor, y estaban los sirvientes, y no sabemos si eran solo los sirvientes en la fiesta, había otros invitados. Entonces, a ver, ¿quién quiere ser el padre? A ver, ¿quién quiere ser el padre? Tiene que ser un varón, ¿verdad? Pásele, papá. Pásele. Usted va a ser el papá. ¿Quiénes van a ser los dos hijos? Están fingiendo. Les dije que si no había voluntarios iba a tomar víctimas, ¿ok? A ver, pásale. Ven, tú vas a ser el hijo. Sí, ven. Y como te escogí primero, ¿quieres ser el hijo mayor o el menor? El mayor. Necesitamos el hijo menor. ¿Quién quiere ser el hijo menor? A ver, Daimis, pásale. Árale, pásale. Árale. Necesito un par de habitantes del otro país. A ver, pásenle ustedes. Pásenle. Árale, Jairo, Luisa, pásenle. Necesitamos un agricultor. A ver, Leví, pásale. Pues sí, ¿verdad? Bueno, tú puedes ser el sirviente. Pásale, Fermín, tú vas a ser el sirviente. Y necesitamos otros sirvientes. A ver, ¿quién quiere acompañarle? No tiene que ser puros varones, puede ser una mujer. Tráete ahí una sirvienta. Y queremos otros invitados especiales. A ver, Socorro, pásale, usted va a ser la invitada de honor. Sí, pásale. Y no se tarde porque se nos va el tiempo, ¿ok? Ahora, lo que queremos hacer es, vamos a leer la Biblia con imaginación, ¿ok? Entonces, listos a sus lugares todos. Allá es el país lejano, en esa región. Todos los que son del otro país se van a ir para allá. Los sirvientes van a estar acá y los invitados de la fiesta van a estar acá. Ok, de este lado. Y aquí va a ser donde se va a encontrar el papá con el hijo, etcétera. Entonces, ahora vamos a preguntarnos las cosas. Ya vimos el quién. Vamos a determinar qué pasó y vamos a determinar cuándo pasó, etcétera, etcétera. Entonces,
Yo lo voy a leer, así como lo estuvo contando Jesús, y ustedes lo van a actuar, ¿ok? ¿Listos? De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos, ahí están. El hijo menor le dijo al padre, dilo fuerte, Daimis. Quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. ¿Ok? Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Se ponga a dividir la herencia. Ahí saque la cartera y déles todo el dinero. ¿Ok? Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. ¿Ok? ¿Ok? Donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. A ver, emborráchate. En teoría dice que lo derrochó con prostitutas. No voy a pedir voluntarios para eso. Pero dice que pues estaban allá. Ahora, una cosa, esta es una tierra distante. ¿Hablaban el mismo idioma? Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y comenzó a morirse de hambre. A ver, ¿tienes hambre? ¿Ok? Convenció a un agricultor local de que lo contratara. Convéncelo. Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Pues por eso decía Leví que necesitamos cerdos, pero yo dije, no voy a pedir aquí gente que sea cerdos, haz de cuenta que es la batería. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. ¿Ok? Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, grítalo. En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriendo de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llames tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre. Espérate. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo. Corrió. A ver, váyase para allá y córrale. Lo abrazó y lo besó. Pueden brincarse el beso. Che, querido. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido traiga la mejor túnica que haya en la casa y vístalo, consigna un anillo para su dedo y sandalia para su pie. ¿ok? Órale pues, venga los sirvientes. Ahí vienen, ajá. Mate el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Entra a la fiesta, a ver, váyanse a la fiesta todos allá. Pues allá está la fiesta. Ahí está Socorro, la invitada de honor y demás. Y la traen de pachanga. Todavía no terminamos, espérense. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa. Báilele, Socorro. Y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Ve y pregúntale a uno de los sirvientes qué pasaba.
Y ahí dice. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. A ver, enchílate, por favor. Su padre salió y le suplicó que entrara. ¿Ok? A ver, suplícale. Pásale, por favor. Pero él respondió: Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrillo para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado todo su dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Okay. ¿Soy yo enojado? ¿Soy enojado? No. Yo lo digo como que, a ver, enójate. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado todo su dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Ok. Ahora, no tienen que ser las palabras exactas, pero lo vas a practicar y díselo a tu padre. Enojado y... ¿Por qué cuando él regresa celebras? ¿Por qué yo que he trabajado 30 años como burro no me has dado ni siquiera un cabrillo? ¿Ok? Yo si hubiera sido él, yo hubiera gritado. Su padre le dijo: Mira, mi querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Muy bien, muchas gracias. El elenco. Ahora, antes de que se me vayan, ven. Ok, va la pregunta. Piensen en esto, ¿qué le impactó entre lo que descubrió? Piense, ¿cuándo sucedió esto? ¿Sucedió en una semana? ¿Cuánto tiempo estuvo en la tierra ajena, esta extranjera? ¿Estuvo un mes, un año? Cuando menos una noche, ¿verdad? Porque la derrachó en prostitutas, pero ¿qué más hizo? ¿Cuánto tiempo habrá estado? No sabemos, pero vale la pena preguntar, ¿cuándo sucedió? Estaba trabajando en el campo, ¿qué temporada era? Pues no sabemos, pero nos podemos preguntar. Pero cuando menos el orden de qué sucedió ya lo sabemos, ¿verdad? Y luego entra la gran pregunta: ¿por qué? ¿Por qué corrió el papá cuando lo vio? Lo estaba esperando. Dice que todavía estaba lejos en el horizonte y venía de regreso y corrió para encontrarlo. Estaba ahí día tras día buscándolo. Entonces, ¿quién es la figura central en la historia? ¿El hijo? El padre. Y ahí va la pregunta. Por ejemplo, tú eres el hijo menor. ¿Qué te impactó? Pues por sus decisiones derrochó su dinero y al arrepentirse regresó al padre. Pero lo bueno es que aún lo recibieron como si siempre lo estaban esperando y le dieron la bienvenida y celebraron que volvió. ¿Qué sentiste cuando te abrazó? Pues bien, pienso que si yo hubiera pasado por eso, esto sería genial, que me reciban con los brazos abiertos y hasta que celebren cuando me fui tomando una mala decisión. ¿Y cómo te sentiste tú de a de veras cuando te tenías que enojar? No sé, pues supongo que se debió haber sentido demasiado enojado porque él había trabajado toda su vida para su padre y
pero no le había como hecho una fiesta o algo, no había celebrado todo eso. Y cuando el hijo regresó que había sido rebelde, regresó el hijo rebelde, hasta una fiesta le hizo. ¿Okay? Ahora, ¿qué sentiste que hasta el siervo te estaba diciendo que deberías de celebrar a tu hermano perdido? ¿Qué sentí? Sí, porque pues ni siquiera fue el papá primero, fue el siervo que te vino a decir: oye, celebremos a tu hermano, es importante, estaba perdido. Y tú... No sé. ¿Quién creen que de todos los que están aquí pudo haber sentido mejor lo que técnicamente debió haber sentido el hijo? Pues él mismo, porque está actuando. ¿Qué sentiste cuando abrazaste a tu hijo perdido? De regreso acá, de vuelto, güey. ¿Te dio gusto? Gusto a abrazar otra vez. Ok, ahora, pueden regresar a su lugar. Bravo, bravo. Esa es una manera de leer la Biblia con imaginación. ¿Aprendieron algo? No hicimos más que leer la Biblia. Ni siquiera sacamos así puercos, ni prostitutas. ¿Ok? Con pura imaginación leímos la Escritura. Y eso es lo que les estamos tratando de decir. Vamos a leer la Biblia de esta manera. Vamos a dejar que la Escritura nos esté ministrando. Entonces, hoy digo, yo no considero que necesitamos más predicación. Ya se metieron en la Escritura. Ya vieron lo que Jesús quería que escucháramos. Y ya pueden tener una idea de por dónde el valor de dedicarse a esto. Ahora, hay veces que son más difíciles las cosas, porque estas son historias. No siempre son historias lo que vamos a leer. Hay veces que leemos relatos de juicio y están los profetas condenando al pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Y nos preguntamos, ¿y a eso qué le puedo sacar? Pero se le puede sacar. Y es donde entra la humildad de nosotros de decir: Señor, hay mucho que aprender. Por ejemplo, ¿quiere poner este ejercicio por práctica? En lo que va a casa, cuéntenle esta misma historia a alguien más, a ver cuánto se acuerda de ello. Y si la puede contar, quiere decir que entonces algo aprendió. Y póngase en los papeles de diferentes y léalo como digamos, estamos del hijo mayor que estaba enojado. ¿Cómo se leería ese pasaje verdaderamente enojado? Y ya fue agarrando enojo, ¿verdad? Como Dios manda. Porque son historias apasionadas. Le invito a que se ponga de pie conmigo. Vamos a terminar nuestro tiempo. Vamos a dejar que el Señor nos vaya guiando en lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Te invito a que cierre sus ojos. Señor, te damos las gracias, Padre, porque estamos en tu presencia y tú nos invitas a venir delante de ti y leer esta carta de amor que tú nos has dado. Señor, te pedimos perdón por las muchas veces que no hemos aprovechado la Escritura, la hemos tenido y la hemos dejado a un lado. Pero te queremos pedir, Padre, que tú nos lleves a poder escudriñarle y sacarle la plata que tiene, los consejos sabios para nuestras vidas. Anhelamos conocerte, Señor, conocerte más a través de tu palabra.